Hoy, coincidiendo con el Día Mundial de la Bici, estamos aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para dar nuestro apoyo a esta celebración, porque nuestra ciudad tiene que tener vocación de ser una de las capitales mediterráneas de la bici. Lo tenemos todos para convertirnos en uno de los sitios donde más gente va en bici, donde más la ciudad avanza en movilidad sostenible y donde podamos vivir en entornos mucho más amables. Valencia es plana, tiene sol prácticamente todo el año, tiene todas las características para que se incremente el uso de la bici. Y desde Movilidad Sostenible del Ayuntamiento estamos haciendo todos los esfuerzos para que la bici empiece a usarse de forma masiva, porque estamos creando una infraestructura de calidad, porque estamos haciendo campañas, porque además del 8 al 14 de mayo vamos a celebrar la fiesta de la bici, Bicifest, una celebración de la bici y todo lo que gira alrededor de las dos ruedas. Además, ya que estamos aquí en esta plaza donde Greenpeace con la asociación Retorna han organizado y han construido esta ola gigante de plásticos para denunciar la situación de nuestros mares que se llenan de envases, que se llenan de residuos, también lo que estamos cuestionando es el modelo de desarrollo que no beneficia a nadie y solo hace que, por ejemplo, los residuos, que son un bien preciado en esa economía circular que tenemos que impulsar, podrían tener otro uso. Por ejemplo, con el sistema de retorno, un sistema de depósito que hace de manera que cuando vayamos a comprar cualquier producto se nos cobra una pequeña cantidad y cuando lo devolvamos se nos devuelve esta cantidad. Y así reduciremos la mayoría de los plásticos e envases que producimos. Es un sistema que funciona en muchos países, es muy útil y es muy importante que también Valencia lo impulse, porque así avanzaremos en esta sociedad y en esta manera de gestionar nuestra economia de forma més sostenible. He estat amb el meu company Josep Gressi passejant per diferents zones del carril bici de València. Avui és el dia de la bicicleta i crec que està molt bé posar com a exemple la gestió que s'està fent des de l'Ajuntament en quant a no podem recuperar, no podem rescatar les persones si no som capaços també de donar-les una qualitat de vida i un marc en el que viure que siga habitable, que siga generós, que siga agradable de conviure, no? I això és un procés que políticament es pot fer i des del que nosaltres estem absolutament compromesos. I això serveix també pel que estem ara sí en la plaça de l'Ajuntament, en aquesta campanya de Greenpeace en relació a salvar els oceans del plàstic. Nosaltres des del Govern de la Generalitat i el nostre projecte d'evolució, retorn d'envasos de l'SDDR, també estem en aquesta creuada, que és una creuada absolutament coherent amb el que és el programa de govern del Botànic, coherent amb el nostre programa electoral, i el que es tracta és d'evitar que els mars, que el nostre mar Mediterrani, per exemple, s'ompli d'illes de plàstic que no venen de Marte ni venen de cap lloc estrany, sinó que venen de la mala gestió que es fa dels residus, de la mala gestió que es fa en concret dels envasos. Tenim la manera de resoldre-ho, que és posar un depòsit als envasos i que després es pugui fer com es feia en anys passats, una gestió responsable, una tornada de l'envàs en l'establiment on es compra i que aquells que posen els envasos en el mercat siguin realment responsables. Entre tots ho podem fer. Aquesta és una creuada en la que estem, una creuada en la que demanem la complicitat de la gent, que sabem que la tenim, i al final del que es tracta és de tindre la garantia de que des del govern es fa tot el possible per tal de garantir que no es posa més plàstic en els oceans, perquè al final la conclusió d'això és que després en el peix que mengem està el plàstic que prèviament nosaltres hem tirat. I a mi sempre m'agrada dir que vull tindre la garantia d'haver fet tots els possibles des del Govern de la Generalitat en aquest cas, perquè quan a la meva filla li dona per sopar un tros de peix no li estic donant un tros de plàstic.